En el día de hoy hablaremos sobre las increíbles auroras boreales, este increíble fenómeno que ocurre en diferentes partes de nuestro planeta. ¿Qué son las auroras boreales y australes? El astrónomo italiano Galileo Galilei acuñó el término aurora en 1619 en honor a la diosa romana del amanecer, creyendo erróneamente que se trataba del reflejo de la luz solar en la atmósfera. En realidad, tanto la aurora boreal como la austral se deben a la interacción de los gases de la atmósfera terrestre con el viento solar, una corriente de partículas cargada eléctricamente llamada iones, que salen disparadas del Sol en todas las direcciones. Cuando el viento solar llega a la Tierra, chocan contra el campo magnético del planeta, produciendo corriente de partículas cargadas que fluyen hacia los polos. Algunos de los iones quedan atrapados en una capa de la atmósfera llamada ionosfera, donde chocan con átomos de gas, principalmente oxígeno y nitrógeno. Esta energía se libera en forma de partículas de luz o fotones. Los colores de las auroras indican en qué parte de la atmósfera y con qué gases ocurre todo esto. Por ejemplo, un átomo de oxígeno tarda casi 2 minutos en emitir un fotón rojo, y si un átomo choca con otro durante ese tiempo, el proceso puede interrumpirse o terminar. Por eso cuando vemos auroras rojas, lo más probable es que se encuentren en los niveles más altos de la ionosfera, aproximadamente a 240 kilómetros de altura, donde hay menos átomos de oxígeno que interfieren entre sí. En cambio, los fotones verdes se descargan en menos de un segundo, por lo que son más comunes en las partes moderadamente densas de la atmósfera, de 100 a 240 kilómetros por encima de la superficie terrestre. En la parte más densa de la atmósfera, a menos de 100 kilómetros sobre la superficie del planeta, vemos una mezcla violácea de luces rojas y azules, los colores característicos del nitrógeno molecular. Las auroras las podemos ver al sur en la Antártida o en el sur de Nueva Zelanda en otoño o invierno. Al norte del Ecuador incluye lugares como alrededores de Alaska, la zona de norte de Suecia y Finlandia, y Noruega, entre muchos otros. Las auroras las podemos ver al sur en la Antártida o en el sur de Nueva Zelanda en otoño o invierno. Al norte del Ecuador incluye lugares como alrededores de Alaska, la zona de norte de Suecia y Finlandia y Noruega, entre muchos otros. La aurora boreal es una clara demostración de cómo el campo magnético de la Tierra interactúa con las partículas cargadas procedentes del Sol. Es hermoso presenciar este fenómeno una vez en la vida.